Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que voy a explicar la historia de la Orden de Merlín y su actualidad dentro del mundo mágico de Harry Potter. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que hago del mundo de Harry Potter, y para mis estimados miembros y suscriptores os envío un afectuoso saludo. Merlín es conocido como el mago más grande de todos los tiempos, teniendo un periodo de actividad en la era medieval, y aunque al principio intentaba hacer que otros magos utilizaran las artes oscuras, con el tiempo se convertiría en todo lo contrario, siendo un guía espiritual para su época, también actuando como consejero de diferentes reyes muggles. Merlín aconsejaría al famoso rey Arturo y lo ayudó durante su reinado, siendo bautizado como el príncipe de los encantamientos, ayudando a muchos muggles a lo largo de su vida, a pesar de haber pertenecido, según fuentes oficiales, a la casa de Slytherin. De hecho, el propio Merlín fundaría una orden con su nombre con el objetivo de promover leyes para proteger y beneficiar a los muggles. La orden desaparecería por causas desconocidas. Sin embargo, durante el siglo XIV, el Ministerio de Magia británico restauraría la Orden de Merlín en forma de premio honorífico a los magos y brujas que realizaban actos de destacada valentía o distinción, siendo estas las de primera clase. Un dato curioso es que la contraparte muggle de la Orden de Merlín en el mundo de los no magos sería la Orden del Imperio Británico o el Premio Nobel. La segunda categoría de la Orden de Merlín quedaba reservada para logros o esfuerzos más allá de lo ordinario. También había una de tercera clase que se destinaba a aquellos que habían hecho una contribución al conocimiento o bien al entretenimiento. Aunque esta orden no está exenta de polémicas respecto a cómo se otorgan algunas de ellas, dado que el Ministerio de Magia ha otorgado en ciertas ocasiones esta distinción de forma arbitraria y caprichosa, como es el caso de Arturus Black, abuelo de Sirius, que se cree que obtuvo la suya por servicios al ministerio a través de pago de grandes cantidades de oro. Pero hay un caso todavía más indecente, ya que cuando Cornelius Fudge ocupó el cargo de ministro de magia, se otorgaría a sí mismo una orden de Merlín de primera clase por su supuesta carrera en el ministerio. Y esta acción causaría el rechazo de la comunidad mágica, que pensaba que él era menos digno que otros muchos magos que no la tenían y quizás la merecían. En cuanto a la apariencia de este premio, la primera clase refleja el color verde de la casa a la que perteneció Merlín en Hogwarts. Este premio excepcional era uno de los que poseía Albus Dumbledore por derrotar al mago tenebroso Gellert Grindelwald, que estaba causando el caos con su guerra mundial de magos. La orden de segunda clase era de un color morado y fue otorgada, por ejemplo, a Newt Scamander por su contribución a la magisología. Finalmente, la orden más común de entregar sería la de tercera clase, que era de un color blanco, siendo premiado, por ejemplo, el profesor Gilderoy Lockhart por escribir una serie de libros de aventuras enfrentando a criaturas tenebrosas, aunque sabemos que realmente era un fraude. Otro dato curioso es que Albus Dumbledore estuvo a punto de perder su Orden de Merlín durante la campaña de desprestigio que había iniciado el ministro Cornelius Fudge. También Cornelius se comprometería a darle a Severus Snape este premio de segunda clase por la captura de Sirius Black durante los sucesos de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, ya que se supone que Sirius era un fugitivo peligroso. Tras el regreso del Señor Tenebroso y verse que esta campaña de desprestigio de Fudge había sido una mentira, obviamente la Orden de Merlín, que había sido concedida por él mismo, lo más probable es que haya sido retirada. Otro caso que conocemos es la Orden de Merlín de tercera clase que se le dio a Peter Pettigrew por supuestamente morir sacrificándose ante el ataque del peligroso mortífago Sirius Black. Obviamente, años después sabríamos toda la verdad y que esos 12 muggles y un mago que morirían por un encantamiento fue obra del propio Peter Pettigrew, con lo que su Orden de Merlín seguramente fue retirada. Tras los sucesos de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte y el final de la batalla de Hogwarts, cuando Kingsley Shacklebolt
Aurori, miembro de la Orden del Fénix, fue promovido a primer ministro británico. Otorgó una serie de distinciones tras la guerra contra Voldemort, dándole a título póstumo a Remus Lupin la Orden de Merlín de primera clase por su muerte en la batalla de Hogwarts, siendo el primer hombre lobo al que se le concedería este honor. Pero el ministro Shacklebolt también premiaría los esfuerzos de Minerva McGonagall por su reconocimiento durante las acciones que tuvo a lo largo de la Segunda Guerra Mágica. También conocemos otros premiados, en este caso en el pasado, ya que una bruja llamada Orabella Nutley fue premiada por el uso de un encantamiento de reparación para arreglar un coliseo que estaba siendo destruido por una explosión. Conocemos también otros casos como el de Norbert Twonk, que se le otorgó a título póstumo la Orden de Merlín por salvar la vida de un niño Muggle de una mantícora fugitiva. Un dato curioso que quizás se nos ha pasado por alto es que en el libro de Harry Potter y la Orden del Fénix vemos una carta escrita por Dolores Umbridge, la que deja entrever que se le ha concedido la Orden de Merlín, aunque probablemente haya sido otorgada por su compañero y jefe, el ministro Cornelius Fudge, así que bueno, seguramente haya sido revocada, sobre todo porque terminaría en la prisión de Azkaban, pero eso ya es otra historia. También conocemos como el famoso mago Damocles Belby sería otorgada una Orden de Merlín, aunque de clase desconocida, que no sabemos por la invención de la poción Matalobos para el tratamiento de la licantropía. Os hablaré de la Confederación Internacional de Magos, una organización parecida a las Naciones Unidas Muggles, en la que cada país posee varios representantes y que es dirigida por una persona que ostenta el título de jefe supremo, siendo su primer líder el mago francés Pierre Bonacourt, y aunque otras razas como los duendes quisieron asistir a la primera reunión de la recién creada organización, no se les permitiría. Desconocemos gran parte de su pasado y su fundación, aunque la Confederación cobra protagonismo sobre todo durante los siglos XVII y XVIII, con la proclamación del Estatuto Internacional del Secreto Mágico, en el que se quería ocultar el mundo de los magos a la gente no mágica, algo que provocaría un grave conflicto diplomático entre países y que terminó por enviar a los magos a la clandestinidad, incluyendo diversas criaturas mitológicas que serían eliminadas poco a poco de la memoria de los muggles, tales como los centauros o los dragones. Una curiosidad es que en alguna ocasión la Confederación censuraría al ministro de magia británico Damocles Rowle, antepasado por cierto de uno de los actuales mortífagos, por sus políticas duras contra los muggles, por lo que no tardaría en ser revocado del puesto. Otra nueva norma se instauraría en 1750, ya que la Confederación agregaría una cláusula adicional al Estatuto del Secreto, en el que se detallaban las responsabilidades del ocultamiento de cada cuerpo gubernamental mágico y sus posibles castigos disciplinarios por incumplimiento. Durante el siglo XVIII se produciría una filtración masiva respecto a la existencia de la ubicación del MACUSA, es decir, el Ministerio de Magia estadounidense. Además, fue revelado también el secreto del Colegio Ilvermorny de Magia y Hechicería, por lo que, tras casi exponer al mundo mágico a los muggles, el MACUSA se enfrentaría a una censura casi humillante por parte de la Confederación Internacional de Magos, en el que la propia ministra del momento sería requerida para una investigación pública en la que admitiría que no estaba segura de si todos los nomads que conocieron esta información habían sido desmemorizados. Pero la mayor crisis de la Confederación se llevaría a cabo en el siglo XX, durante los años 1920 a 1945, en el que se produciría una guerra de magos global entre los partidarios del mago tenebroso Gellert Grindelwald y los ministerios de magia de varios países, habiendo disturbios mágicos que estaban poniendo en serio riesgo la exposición de la comunidad mágica a niveles nunca antes alcanzados, alzándose Grindelwald en Nueva York y más tarde en París. Pero tras varios meses convulsos, el mago tenebroso sería supuestamente capturado y encarcelado en Estados Unidos, presionando a la Confederación al Magicongreso Único de la Sociedad Americana para que extraditara voluntariamente a Grindelwald a Europa,
ya que era el lugar donde más crímenes había cometido, pero sabemos por la segunda película de Animales Fantásticos que Grindelwald escaparía y seguiría cometiendo muchos más crímenes. Pero la situación se pondría mucho más tensa, ya que en 1932 Grindelwald sería absuelto de todos estos crímenes y llegaría incluso a postularse de forma surrealista a la elección de jefe supremo de la Confederación, en un intento por alcanzar el poder, pero esta vez de forma legítima y siendo apoyado por el anterior jefe Anton Vogel, que era en secreto partidario de las ideas del mago tenebroso y encubriría la investigación para que no se encontrasen las pruebas necesarias para inculpar a Grindelwald, que hizo un esfuerzo para darse un lavado de cara ante la opinión pública del mundo mágico, intentando ganarse los votos de los electores, armando un plan en el que secuestraría a un Killing, una criatura ancestral capaz de ver el alma de las personas y que en el pasado era utilizado para elegir directamente al jefe supremo. Así que el día previo a las elecciones, los candidatos se reunirían en el Ministerio Alemán Mágico para celebrar una cena y fomentar la amistad entre los distintos países. Finalmente los candidatos se reunirían en la cima del Himalaya y se llevaría a cabo la ceremonia del Killing. Finalmente este plan sería desbaratado por las fuerzas combinadas de Albus Dumbledore y las fuerzas de Newt Scamander. Grindelwald huiría del lugar, teniendo un breve combate con Dumbledore, que sería un pequeño adelanto de su duelo final de 1945, en el que Albus triunfaría derrotando para siempre al mago tenebroso y encerrándolo en Nurmengard, ganando la lealtad de la varita de Sauco. Y si bien el Killing había señalado a Dumbledore como jefe, no aceptaría este cargo hasta mucho tiempo después. Transcurrirían entonces 25 años de inmensa paz en la comunidad mágica, hasta que se produjo un alzamiento en Reino Unido del mago tenebroso Lord Voldemort, llevando a cabo la primera guerra mágica inglesa, en la que, tras 11 años de conflicto, Voldemort sería derrotado por el bebé Harry Potter, hecho que provocó una noche entera de infracciones a gran escala del Estatuto Internacional del Secreto. Entonces la Confederación se pondría en contacto con la ministra de Magia, Millicent Bagnold, que reafirmaría su derecho inalienable a la juerga por tal motivo, declaración que se volvería infame. Pronto habría otro periodo de paz en el que Dumbledore, siendo ya el director del colegio Hogwarts, ocuparía un asiento como representante del Ministerio de Magia británico dentro de la Confederación Internacional de Magos, aceptando en los años 80 y 90 el cargo de jefe supremo, haciendo que el Reino Unido tuviera un gran peso en la toma de decisiones del mundo mágico. Aunque la reputación de Dumbledore sufriría por las acusaciones del ministro de Magia Cornelius Fudge por el falso retorno de Lord Voldemort, si bien a Dumbledore no le importaba demasiado toda esta campaña, salvo que lo retirasen de los cromos de las ranas de chocolate. La Confederación Internacional de Magos además tiene una serie de competencias y jurisdicciones, haciéndose cargo de eventos internacionales y deportes mágicos, tales como la Copa Mundial de Quidditch, y supervisaría a las 11 escuelas de magia repartidas por todo el mundo. Un tema muy interesante sobre el que haré un vídeo próximamente, así que estad pendiente de las encuestas del canal y la pestaña de comunidad. Y aquí termina el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejad vuestras opiniones en la caja de comentarios y suscribiros si no lo habéis hecho aún y activad las notificaciones para no perderte más contenido del mundo de Harry Potter.